Buongiorno, ecco, oggi il Master internazionale in tecnologia degli alimenti presenta un seminario sul tema delle margarine. Le margarine che sono un interessante prodotto De producto come il titolo stesso del que, seminario como dice, el título mismo dice, es la alternativa más versátil en el mundo de las grasas, es la margarina. Sobre este tema, que será tratado por el licenciado Luca Utili, que trabaja en una importante empresa italiana en este campo, que se llama Unigra. Es una persona diplomada en química industrial en la Universidad de Bolonia y dentro de la empresa precisamente sigue desarrollo e investigación de este tema. Por esto es que le cedo la palabra al licenciado para iniciar con la presentación en este seminario que espero que sea de su interés. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Me vuelvo a presentar, sí, soy Luca Utili y trabajo en Unigra desde hace 10 años. Entré en investigación y desarrollo, me ocupaba del desarrollo de otros productos como cremas y pastas para heladería y desde hace un año soy el responsable de manager para las margarinas. Eh, Voy a iniciar con la presentación. Les digo solamente de qué se ocupa Unigra. Unigra es una de las empresas líderes en el mercado respecto de los aceites vegetales eh, también, y refinería y alrededor de la refinería y áreas en los años sucesivos nacieron y crecieron varios departamentos que utilizan los aceites vegetales, como les decía. Hay margarinas, hay parte de chocolate, hay un sector de cremas vegetales, OHT, eh, y muchas otras categorías que se refieren a todo lo que es confitería. Voy a pasar a la presentación, voy a compartir pantalla. Como les decía, aquí está la presentación. La margarina es la alternativa más versátil en el mundo de las grasas. Vamos a comenzar a hablar de qué son las margarinas y también las melange. Vamos a comenzar con una definición de ley. ¿Cuál es la denominación de venta establecida por la Unión Europea para las margarinas? Son productos que se presentan bajo forma de emulsión sólida y maleable, principalmente de grasas en agua obtenidas de grasas vegetales y o animales sólidas o líquidas con un consumo de grasas de origen láctea no superior al 3%. Bajo esta definición, caen varias margarinas. La propiamente dicha es aquella que tiene un contenido de grasas comprendido entre el 80 y el 90%. Otros tipos de margarinas, en cambio, son aquellas que están aquí enumeradas y son todas margarinas que tienen una composición de grasas, un contenido de grasas inferior al 80-90%. Por ejemplo, están las margarinas tres cuartos, así llamadas, que tienen un contenido de grasas comprendidas entre el 60 y el 62%. Las margarinas mitad, que tienen un contenido de grasas entre el 39 y el 41%, y digamos que todas las otras composiciones de grasas que recaen bajo la denominación de venta grasa para untar con una X porcentaje. Ahora comenzamos a decir que son las melange. La melange es el equivalente de una margarina con la diferencia
en la cual la composición de la fase grasa, dentro de la fase grasa existe un tenor mínimo del el 10% de manteca y un tenor máximo de 80%. Es una vía de mediana entre la margarina y la manteca. También para las melange existe la misma división de categorías de melange basada sobre la cantidad, sobre el contenido de fase grasa. Entonces, como para las margarinas están las melange 3/4, las melange mitad y las grasas para untar. Como tal vez muchos de ustedes saben, la margarina y las melange nacieron como alternativa a la manteca. Entonces, aquí hemos encontrado una serie de ventajas técnicas por la cual las margarinas han tomado mucha fuerza a nivel de industria y también en la confitería. La ventaja principal es la mejor resistencia a las altas temperaturas respecto de la manteca y esto tiene toda una serie de consecuencias. Ante todo, no es necesario almacenar las margarinas a 4 grados como sucede para la manteca, pero es suficiente una temperatura entre 12 y 15 grados. También todas las elaboraciones que sufren son mucho menos complejas respecto de la manteca. Pensemos, por ejemplo, a levitación. Pueden resistir a temperaturas más altas las margarinas. Podemos efectuar una levitación hasta 30, 32 grados y mientras que la manteca, la temperatura máxima donde podemos hacer esto es 28 grados y si pasamos esto, la manteca se disuelve y esto trae muchas problemáticas. Aumenta la temperatura de levitación, significa acortar los tiempos de levitación. Todas los procesos son más veloces y esto se traduce también en ventajas económicas. Otra ventaja de las margarinas es la menor oxidación a lo largo del tiempo. Esto porque la manteca respecto de las margarinas tiene un alto contenido de ácidos grasos de corta cadena que son mucho más susceptibles a la oxidación y también tienen, una vez oxidados, tienen... eh, 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 ah, presentan entonces retrogustos y el uso de las margarinas nos permite realizar productos con una shelf life más larga. Otra ventaja no menos importante es el costo menor respecto de la manteca y también un menor impacto ambiental, que sobre esto se hace mucho hincapié, sobre las cuestiones ambientales, siendo derivados de aceites grasos vegetales, tienen un impacto ambiental menor a la producción de la manteca. ¿Qué son las margarinas entonces? Son emulsiones de agua en aceite. Aquí traje una figura en la cual hay una representación esquemática como una margarina resulta al microscopio. Podemos ver en azul la fase del aceite en la cual están dispersos varios cristales de grasa sólida en negro y toda una serie de gotas de agua en blanco contorneadas por emulsionantes que se interponen a la interfaz entre la superficie de estas gotas de agua y la fase grasa de aceite. A la derecha, en cambio, se presenta un esquema
de los distintos ingredientes, donde en azul se ve la parte acuosa y todos los aditivos que son solubles en la parte acuosa, como pueden ser la sal o algunos agentes estabilizantes o también el ácido cítrico. Después vamos a ver toda una serie de ingredientes que componen esta margarina. Y a la derecha, en cambio, se ven la fase grasa, grasas y aceites y todos los aditivos solubles en la parte grasa, los antioxidantes y el betacaroteno que funciona de antioxidante. Entonces acá les doy un pantallazo de todos los ingredientes que se pueden encontrar en en la margarina o también en las melange. Dividí por fase grasa y acuosa por una cuestión de claridad. Aquí están las fases grasas. Los ingredientes son solubles en la fase grasa, los aceites y grasas que son de distinto tipo y después los vamos a ver más específicamente. Pueden ser los así llamados hardstock, que son aquellos que te traen, que te dan estructura, el palma, grasas láuricos, tropicales y manteca. La función del aceite es dar consistencia a la margarina. Los otros ingredientes son todos aditivos, dosados en cantidades más bajas, por debajo del 2%. Y existen entre ellos emulsionantes, mono y diglicéridos, como lecitinas, son todos utilizados para estabilizar la emulsión, para permitir al agua de no separarse, de no aflorar y salir de la fase grasa. Y en algunos casos, algunos emulsionantes pueden dar también específicas propiedades, como podría ser la, la de evitar dar un impulso mayor durante el leudado, como en el caso de las lecitinas. Los colorantes, que generalmente se usa beta-caroteno y el objetivo es replicar el color de una manteca. Otros aditivos pueden ser aromas, artificiales y sirven para dar un sabor, una caracterización particular a nuestra margarina. Existen de distintos tipos, pueden ser a la vainilla, a la galletita y otros aditivos son las vitaminas que sirven solo para dar un valor nutricional agregado a lo que es el producto terminado, los antioxidantes que sirven para evitar la oxidación a lo largo del tiempo de la fase grasa. En la fase acuosa, en cambio, encontramos el agua, que la función principal es solubilizar algunos aditivos y reducir los puntos de grasa, y esto puede dar distintas propiedades reológicas de la margarina misma, reguladores de acidez como ácido cítrico y ácido láctico, los conservantes como el sorbato de potasio, que sirve para reducir la actividad microbiana, es decir, sirve para dar una shelf life mayor al producto. Y por último, se utilizan sal, leche en polvo para más raramente también se usan espesantes como pueden ser las pectinas, alginatos, que sirven principalmente para estabilizar la emulsión o para dar propiedades reológicas distintas a la margarina. Dicho esto, y después de haber hecho un pantallazo de los ingredientes, vamos a ver cómo se producen estas margarinas. Entonces, la producción consiste en varias fases, que son la preparación de la emulsión, la pasteurización, cristalización, envasado y estacionamiento. Que ahora vamos a ver cada
fase y las vamos a ir explicando. La preparación de la emulsión inicia con la preparación de las dos soluciones, tanto la grasa como la fase acuosa, cada una con sus respectivos aditivos. Una vez preparadas y llevadas a 60 grados aproximadamente, de manera que son completamente líquidas, homogéneas y no existen residuos de grasas aún no fundidos, son llevadas al mismo batch, primero la fase grasa y después la fase acuosa, agregada la fase acuosa con agitación, con el agitador. Esto para permitir, justamente para romper todas las gotitas de agua y formar la emulsión estable de agua en aceite. Posteriormente, esta emulsión pasa a través de la pasteurización, que es un proceso térmico que se lleva la emulsión a 85 grados y luego por algún minuto es enfriada nuevamente a 55 grados para pasar a la fase posterior, que es la cristalización. La cristalización consiste en un enfriamiento veloz y controlado bajo fuerte agitación para disparar la solidificación de las grasas. La planta utilizada para esta fase es un intercambiador de calor a superficie raspada. Vemos una esquematización, se ve como el cilindro dentro por donde pasa la emulsión es rascado por un cilindro que reside en el interior de este otro cilindro y todo está inmerso en un líquido de enfriamiento que generalmente es amoníaco líquido, cuya temperatura es controlada, puede ir desde los 5 grados hasta los menos 25, menos 30 grados. En algunos casos, luego se utiliza también un pin rotor, que no es otra cosa que un cilindro dentro del cual se da una agitación fuerte, no enfriamado, sino que es coinventado, donde se da una agitación y se utiliza en algunas ocasiones para disparar ulteriormente la cristalización de las grasas y en otros casos para ir a romper parcialmente la estructura que se creó dentro del cristalizador para obtener una margarina un poco más blanda, más elaborada, más elástica. Sucesivamente se pasa al envasado y esto se puede dar de dos maneras. O por colado, entonces cuando tenemos una formulación bastante blanda, como para ser directamente colada dentro de su envase. Puede ser un envase o en formatos industriales, como vemos dentro directamente de una caja que tenga una bolsita en su interior, o para las formulaciones más consistentes, en el caso en el cual se le da el tiempo de solidificar ulteriormente dentro de un tubo de detenimiento, se puede tener un envasado por extrusión donde son extruidos estos bloques que para el formato industrial son de 10 kilos. Para el formato de confitería podemos encontrar bloques de 2,5 kilos o directamente de una presentación de 2 kilos para que la persona pueda incorporar en la mezcla directamente para hacer los croissants. Me quiero detener un momento sobre la cristalización porque es la fase crucial para las margarinas. Aquí tengo dos imágenes del microscopio de la misma mezcla pasta-grasa.
sometida a dos enfriamientos distintos, uno veloz y otro lento. Y se puede notar cómo la mezcla sometida a enfriamiento veloz obtiene la formación de muchos cristales de pequeña dimensión respecto al enfriamiento lento, que lleva a la formación de pocos cristales con dimensiones mucho mayores. Y se vio como las margarinas que tienen la estructura formada por cristales pequeños y numerosos, llevan a tener una estructura mucho más homogénea y plástica respecto a las otras margarinas, que en cambio resultan mucho más rígidas y en algunos casos directamente granulosas. Se siente en el paladar que están llenas de grumos, no son homogéneas. Como por la velocidad del enfriamiento, también la agitación tiene el mismo efecto. Entonces, existen nuevamente dos imágenes al microscopio donde se muestra la misma mezcla enfriada con agitación o con enfriamiento estático, y enfriar con agitación ayuda a tener una estructura homogénea y plástica de la margarina. La cosa importante luego, al final del proceso productivo, es el estacionamiento del producto. En cuanto la cristalización no termina enseguida, inmediatamente después del step de cristalización, sino que continúa a los días posteriores a la producción. Por lo tanto, es importante regular y estabilizar el producto durante el estacionamiento durante varios días. El almacenamiento antes de la venta es bloqueado durante los 5, 20 días, dependiendo de la formulación, y durante esos días el producto puede tener varias fases de salas, pasando de los 18 hasta llegar a los 12 grados centígrados. Esto porque durante estos días se da la recristalización de las grasas hasta la forma alotrópica más termodinámicamente estable, y esto lleva a cambios en la estructura y la consistencia de la margarina una vez terminado el almacenamiento. Aquí les quería traer un caso, estudio un poco particular. Aquí les quiero hacer notar cómo existen margarinas y margarinas. Hay margarinas que están ya en un envasado y otras para laminación. Tal vez ya las han utilizado, las que vienen en este envasado, que son cremosas y untables, si bien son mantenidas a 4 grados en la heladera, y una vez puestas en la boca resulta que se disuelven muy bien, mientras que una margarina para laminado resulta mucho más consistente, plástica, y al paladar resulta mm, que disuelta por la temperatura que tenemos en la boca. ¿Dónde están las diferencias? Si vemos la lista de ingredientes, vemos que podemos notar que son muy parecidas. Vemos óleos y grasas vegetales, palma y girasol, para ambas agua, emulsionantes, sal, conservantes en un caso y no en el otro, corrector de acidez, aromas y colorantes como betacarotenos. Entonces, las listas son muy parecidas entre sí, pero efectivamente nos encontramos con productos muy distintos. ¿Qué es lo que cambia? Cambian las proporciones de los aceites y grasas que se utilizan. Por ejemplo, en una bandejita tiene una formulación parecida a esta, o aceite de girasol en un 70% en la fase grasa. eh, todo el 30% está formado por el aceite de palma y la harina de palma, mientras que la margarina para laminación tiene esta otra composición, solo un 10% de girasol y un 40% de aceite de palma y un 50% de esta harina de palma. ¿Qué comporta esta diferencia de composición? Comporta un distinto comportamiento en fase de fusión
de la fase grasa de la margarina. ¿Cómo vamos nosotros luego a ver, a analizar este comportamiento distinto? Generalmente se utiliza un análisis común en laboratorio para las margarinas, que es el Solid Fat Content, que es el SFC, donde se gratifica la cantidad de sólidos de la fase grasa en función de la temperatura. Entonces se ve una curva de fusión de la fase grasa de la margarina. Y como podemos ver, la fase de la margarina en caja es distinta de la preparada para laminación. Aquí les traje cómo se hace el análisis de SFC en la práctica. Una muestra de grasa es completamente fundida durante una hora a 60 grados y luego llevada, puesta en una probeta y llevada a 0 grados durante una hora, hecha el análisis del contenido de sólidos, llevado a 10 grados durante una hora para ver los sólidos pues a 20, 25, 30, 35 grados, de manera de obtener la, la curva completa de fusión. Vamos a ver entonces cuáles son los aceites y grasas que son los principales ingredientes de la margarina, cuáles son las materias primas de las cuales podemos elegir para hacer nuestra margarina. Eh, Aquí les muestro el más usado, el aceite de palma, que deriva de la pulpa del fruto de palma, de la palma. Mientras que otro aceite distinto es el aceite de palmisto, que deriva del la semilla, perdón. Otros aceites que se utilizan comúnmente es el aceite de coco, el aceite de girasol, el alto oleico, el de colza y el aceite de soja. Estos son fluidos también a 0 grados, 10, 0 grados, y otras grasas tropicales, como puede ser la manteca de cacao y la grasa de sal, que cambia entre una grasa y otra. Como ustedes saben, los aceites y grasas típicamente son mezclas de glicéridos, y entonces, a título de ejemplo, traigo la composición química de los ácidos grasos de tres aceites: el de palma, el de palmito y coco. Entonces, vamos con los que tienen pelotitas, pues, tienen esos ácidos grasos que tienen una composición mayoritaria. Entonces, en particular, el palma está compuesto en un 50% de C16. El ácido palmítico tiene un 36-40% de C18,1 de saturación, mientras que el aceite de coco y de palmito son mucho más parecidos entre sí, compuestos por ácidos grasos de mediana cadena, de C14, C12. ¿Y qué comporta todo esto? Todo esto va a influir sobre el comportamiento en fase de fusión de las grasas. Entonces, como vemos en el gráfico a la derecha, vemos que el aceite de palma también a bajas temperaturas no es completamente sólido, sino solo en un 50% de sólidos, y a medida que es calentado hasta 35 grados mantiene un porcentaje de sólidos. Esto comporta el hecho de que tiene una textura bastante blanda, también a temperatura blanda. En cambio, el de palmisto y el de coco, que están compuestos en un 90% de grasas saturadas de corta y mediana cadena, tienen, como se traduce en la manera en la cual se disuelven, que a bajas temperaturas son casi completamente sólidos, duros y rígidos. Una vez que se los lleva al 25, 30 grados, se tornan totalmente fluido y tienen una temperatura, una fusión particularmente veloz respecto a lo que puede ser el de palma.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con estos aceites y grasas? Podemos simplemente mezclarlos entre sí. Hay que notar que la mezcla de más aceites y grasas no lleva a la formación de un aceite completamente nuevo en sí mismo. Aquí les traigo un ejemplo. Una mezcla hecha de aceite de palma y de coco no sé, la nueva mezcla no tiene un comportamiento intermedio entre los dos aceites, sino que tiene un comportamiento propio en cuanto es probable que entre ambos eh, cuando se mezclan grasas, nos podemos esperar que la mezcla, la obtenida, la final, sea exactamente un promedio pesado de las dos grasas, es decir, que se tenga un comportamiento intermedio respecto a las dos grasas de arranque. Hay que tener cuidado de que esto no es siempre así. Por ejemplo, aquí tengo el aceite de palma y el de coco, una mezcla 50-50 de ambos no se comporta como una vía mediana, sino que tiene un comportamiento propio distinto, porque durante la mezcla se forma un eutéctico, es una composición particular que se comporta como si fuera una mezcla en sí misma. Y aquí les muestro justamente el comportamiento, el SPC en violeta se ve la mezcla 50-50 que es distinta de uno y del otro y no es esta vía promedio de los dos aceites del inicio. Además de mezclar las grasas, eh, en donde Unigra se especializa es trabajar, elaborar los aceites y grasas para obtener composiciones distintas, para poder utilizar como materias primas para todo el resto de los productos, como por ejemplo las margarinas. Unigra dispone tres posibles procesos de modificación: fraccionamiento, que es un proceso físico, interesterificación y la hidrogenación, que en cambio son procesos químicos. Ahora los vamos a ver específicamente. El fraccionamiento es un proceso de separación, llamadas fracciones de un aceite constituidas por distinta composición de triglicéridos. Estos componentes, la sólida es llamada estearina y la fluida oleína, se obtienen mediante cristalización controlada y una posterior separación de las dos fracciones mediante filtración. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos con nuestro aceite o grasa, la vamos a poner en un cristalizador donde se da una cristalización dinámica en la cual la temperatura del agua de enfriamiento y la agitación son controladas, están estandarizadas y controladas. De esta manera se forma un slurry, una mezcla en la cual una parte de grasas están solidificadas y una parte, en cambio, permanecen fluidas. Este slurry lo vamos a filtrar con un filtro prensa. La parte más rica, la fluida, es filtrada y toma el nombre de oleína y es la fracción más rica en triglicéridos insaturados, mientras que la parte sólida, la que queda se llama estearina y es la fracción más rica en triglicéridos saturados. Es la que más alto fondente es. Entonces el aceite de palma puede ser fraccionado en una estearina de palma y una oleína de palma y a su vez ellas pueden ser fraccionadas ulteriormente
podemos obtener partiendo de la oleína de palma, podemos fraccionar todavía y tener una fracción intermedia de ácidos grasos y una oleína de palma bifraccionada, es decir, fraccionada 2 veces. En la tabla ustedes pueden ver los distintos parámetros que caracterizan cada aceite que se obtiene. Para darles una idea del renglón final, está el número de yodo que da el sentido del grado de insaturación. Cuanto más alto es el número, mayores saturaciones hay. Entonces, la superstearina, la stearina de los aceites de palma tiene un número muy bajo. Esto significa que tiene insaturaciones muy bajas, muy bajas. En cambio, la oleína de bifraccionada, la oleína de la oleína tiene un número muy elevado. Esta es una manera para trabajar algunos aceites y grasas y producir nuevos aceites que pueden ser utilizados para la margarina. Otra elaboración es la interesterificación, que es un proceso químico, es una reacción catalizada o químicamente o enzámicamente que prevé la resistematización de los ácidos grasos y los varios triglicéridos que componen esa mezcla de grasos. La interesterificación química que hacemos en Unigra no es selectiva y da lugar, por lo tanto, a una distribución random estadística de los triglicéridos. Me voy a explicar mejor. Entonces, el aceite que queremos interesterificar, primero va a ser pretratado para disminuir la humedad. Se le agrega el catalizador y en determinadas condiciones se da la interesterificación que luego es apagada y se obtiene así el aceite interesterificado que hay que llevarlo a refinar, es decir, para quitar el catalizador. Esta interesterificación, aquí traje el mecanismo de reacción, va en práctica a volver a intercambiar, a cambiar las posiciones de los ácidos grasos dentro de los triglicéridos, obteniendo, como les decía antes, una distribución random dentro del triglicérido. ¿Qué comporta esto en el comportamiento de una grasa? Aquí les traigo un ejemplo, el palma, que se torna palma interestificado, su temperatura de fusión en este caso aumenta, se ven las dos curvas, la curva del palma interestificado en gris es más elevado, es más alto fondente que respecto del de inicio. Aquí hay un incremento de los triglicéridos, es decir, triglicéridos que tienen como composición de los ácidos grasos, tienen un palmítico, palmítico, palmítico. Es 16 saturado durante 3 veces o palmítico, palmítico, esteárico. Entonces hay un incremento de la fusión en otros casos. En cambio, como traigo aquí la manteca de cacao, la manteca de cacao arranca como se presenta aquí en naranja, una vez interestificados, hay una disminución de los sólidos a baja temperatura y un aumento de los sólidos a alta temperatura. Entonces, el SFC resulta más chato y nos permite así tener un comportamiento distinto de la grasa. El último método de modificación de elaboración de las grasas que tenemos es la hidrogenación, que es una reacción química que se da en presencia de un catalizador metálico y en presencia de hidrógeno. En esta reacción, las dobles uniones presentes, las saturaciones, si la saturación no es total, se puede dar lugar a formación de ácidos grasos insaturados con conformación trans, que son los que dan el colesterol malo.
Aquí hay una representación esquemática de la reacción de hidrogenación. ¿Y qué comporta la hidrogenación de las grasas? Entonces, nuevamente, un ejemplo. Les doy dos ejemplos. El incremento de las grasas saturadas lleva obviamente al aumento de los óleos y la temperatura de función. Aquí vemos el ejemplo del palma hidrogenado en naranja, donde la SFC es casi 100% hasta 35 grados. Esto porque el palma está compuesto por ácidos grasos de alta cadena. En cambio, el coco hidrogenado tiene una curva, sí, más alta respecto al coco no hidrogenado, pero de todas maneras bastante similar, y ya a 30 grados también está fundido completamente porque la composición del aceite de coco está formado por ácidos grasos prevalentemente de mediana y corta cadena, entonces tiene una temperatura de fusión más baja respecto del aceite de palma. Dicho esto, vamos a volver a la formulación de las margarinas. Una vez que hemos hecho este pantallazo de grasas nuevas que podemos utilizar como materias primas o mezclas de todas estas grasas. La formulación de las margarinas puede ser muy variada. Tenemos que elegir la más adecuada en base a la aplicación para la cual queremos producir esa margarina. Aquí traje eh, un- una tendencia para las formulaciones, para las aplicaciones de margarinas untables con bajo tenor de grasas y formulaciones muy blandas. A medida que pasamos a aplicaciones más consistentes, como pueden ser las cremas, productos batidos, la pasta frola, productos leudados, las croissants y los dulces daneses. Y por último, los hojaldres sirven formulaciones que van siendo más duras, y a medida que se endurecen es necesario que la margarina resulte siempre más plástica, donde por plasticidad entendemos la habilidad de ser elaborada en hojas finas sin que se rompa y se quiebre. Y esta plasticidad se la podemos en parte dar también gracias al proceso productivo o a los parámetros seteados durante el proceso productivo, como por ejemplo la velocidad de enfriamiento, como vimos antes, y la agitación y la maduración a temperaturas distintas, cada vez más bajas. Entonces, vamos a ver en cada aplicación su formulación. Para la margarina envasada en bandejitas, lo importante, la característica que tiene que tener una margarina como esta, tiene que resultar untable también a temperatura de heladera, que es de 4 grados, y debería dar un sentido de frescura en el paladar cuando uno es introducido en la boca. Para esto es necesario tener una mezcla de grasas que da un SFC muy bajo, excepto a bajas temperaturas a 0,10 grados. Obviamente, cuando el SFC es muy bajo, sirve para tener una formulación, una margarina muy blanda, y a bajas temperaturas sirven determinado grado de sólidos, de manera que cuando la margarina es puesta en la boca, nosotros suministramos energía a la margarina porque es quitada energía del paladar para fundir esas grasas, y eso es lo que nos da esa sensación de frescura en el paladar. Este tipo de margarinas se presta muy bien para algunos claims que están en las bandejitas, como el reducido tenor graso. Entonces, en práctica vamos a aumentar el porcentaje de humedad dentro de la margarina, pasando del contenido de grasas de 80 hasta el 60, 40 y 25% de grasas.
el aumentar de cantidad de agua va a cambiar un poco las propiedades reológicas de la margarina, a hacer light el producto, pero hay que tener cuidado a la estabilidad de la emulsión, porque a lo largo del tiempo la margarina no libere agua, esas gotitas no, no aparezcan, salgan de la margarina, con también el problema posible de la formación de mohos. Para obtener una estabilidad mayor de la emulsión es necesario actuar mucho, agregar emulsionantes cada vez más afines a la parte acuosa. Entonces, como aplicaciones para este tipo de margarinas, son para untar y para mezclas caseras, para masas caseras, como propiedades. Estas margarinas tienen que ser muy blandas, untables, a 4 grados también, ser homogéneas y sin grumos. La composición típica para tener este tipo de FCC que está aquí en la imagen, en la formulación típica base palma, es la que vimos antes al comienzo: 15% de palma, 15% de harina de palma y un 70% de aceites fluidos, que pueden ser girasol, soja o bolsa. Respecto a lo que se refiere de margarinas para masas, vamos a aplicaciones en la que se requiere una consistencia mayor. La margarina tiene que resultar homogénea durante el amasado, y no deben formarse grumos. Además, la margarina tiene que ser capaz de englobar algunos ingredientes líquidos, o de la leche, o la albúmina o el agua, englobarlos y retenerlos dentro de la masa. En algunas aplicaciones también es necesario que se englobe también el aire, para la masa que ha sido batida. Para esto se utilizan emulsionantes de alto grado de insaturación, son un poco más afines a la fase acuosa, como pueden ser los E471 insaturados y los E475, y también se utilizan aceites con ácidos grasos de mediana cadena, porque se vio que logran englobar mejor el aire. Típicamente, grasas de mediana cadena son C12, C14, que, como vimos, son aquellos que van a formar el, los palmistos. Tenemos aplicaciones: crema de manteca, mezclas batidas. Las funciones y las propiedades son incorporar el aire, incorporación y retención de líquidos, y la composición típica en este caso es un 55% de palma, harina de palma 10%, solo un 15% de aceites fluidos y un 20% de aceite de coco, que nos ayuda a englobar aire y líquidos. Margarinas para masas un poco más sostenidas se utilizan para masas batidas, pasta frola y mezclas leudadas. Eh, Aquí también la margarina tiene que ser fácil de incorporar en la masa, y da fiabilidad al producto terminado, y da una consistencia liviana y aireada. Esto depende de la formulación que sirve para cada postre que queremos realizar. Depende de la margarina que utilizamos, entra la cantidad de margarina y de otros ingredientes como leche, azúcar, etcétera. La composición típica de este tipo de margarinas es siempre un poco más alto fondente de las de antes, lo vemos de la imagen, y
siempre más palma y harina de palma, 50 de palma, 30 de harina de palma, solo un 5 de coco y un 15 de aceites fluidos. Pasamos ahora a las margarinas más consistentes, sostenidas, que son las en láminas, que son aquellas que son un poco más difíciles de elaborar o requieren por lo menos características más elevadas. Esto es porque la laminación es un proceso bastante se da bajo esfuerzo, tanto donde son puestos a esfuerzo la margarina y la masa. El proceso de elaboración, por ejemplo, para hacer un croissant, es envolver la masa alrededor de la margarina, laminar, es decir, hacer más fino, eh, más fina toda esta mezcla con la margarina juntos. Esto después es doblado de manera de formar distintos estratos, laminado, ulteriormente doblado aún una vez más y se hace esto varias veces para obtener los distintos estratos que después van a formar estos alvéolos típicos de los productos leudados, como puede ser justamente un croissant. ¿Cuál es la falsa crítica? Entonces, la falsa crítica aquí es la elaboración mecánica de la margarina, donde es importante que ésta no se rompa nunca y siempre mantenga separados los distintos estratos de la masa. ¿Por qué esto? Porque durante el proceso de crecimiento, el volumen de la masa leudada aumenta por dos, uno por la fermentación, que es una fase que se da a 28-35 grados y se obtiene la formación de CO2. Y el otro durante la cocción, donde el agua de la masa evapora, hay vapor acuoso y va a aumentar el volumen. Tanto el CO2 como el vapor de agua van a impulsar la masa y aquí es importante la función de la margarina porque la grasa, la margarina hace de barrera para estos gases. Entonces, estos gases son retenidos por la margarina y van a hacer leudar nuestro croissant. Y entonces es importante que durante la elaboración la margarina no permanezca plástica y no se disuelva y se rompa, porque en estos casos se unirían uno o más estratos de mezcla, permitiendo la salida de los gases de CO2. Y entonces nuestros croissants se desarrollaría mucho menos o de manera irregular. Dicho esto, las margarinas para laminación tienen este tipo de aplicaciones, y más mezclas laminadas y leudadas como los croissants. La función que tienen que tener, tienen que ser plástica y separar bien los estratos de la masa. La composición típica, en este caso tenemos siempre más harina y palma y solo un 10% de aceites fluidos. Pasamos a las margarinas un poco más consistentes de laminación utilizadas para hacer el hojaldre, donde los estratos respecto al croissant son mucho más numerosos. Típicamente un croissant, cuando tiene muchos estratos, eh, tiene 16 estratos porque se hacen típicamente dos veces dobla 4. Entonces 4 por 4, 16. En cambio, para el hojaldre se llegan a hacer 4 pliegues, 4 a la cuarta, que son 256 estratos. Son estratos mucho más finos, que significa un esfuerzo mucho mayor y por esto es necesaria un SFC de la fase grasa aún más elevada. Y la composición típica para obtener este CFC es un 40% de palma, un 45% de estearina y solo un 10% de aceites fluidos.
Dicho esto, yo les traje aquí un ejemplo de aplicación industrial de la margarina para hacer un croissant. Es una cosa típica que hay que mostrar y si tenemos tiempo, dura apenas algunos minutos. Probablemente ustedes no escuchan el audio, esto no es un problema. Ven aquí cómo la margarina es posicionada en el interior de la masa. La masa es cerrada de manera de envolver la margarina, es laminada y después comienzan a hacer los pliegues. Estos pliegues, la masa con la margarina ya aplastada, hacen un pliegue sobre el otro y posteriormente esto se hace varias veces para obtener un estrato aún más fino y se hacen ulteriores pliegues, se hace industrialmente superponiendo parcialmente los distintos estratos de manera que se haga otro pliegue laminado, una vez más, deseado. Aquí es removido el exceso de harina que se utiliza para que no se peguen a los rodillos. Aquí la masa es cortada en triangulitos. Cada triangulito después hacer un croissant. Son todos estos posicionados de la misma manera. Aquí los triángulos son achatados parcialmente para obtener luego la forma deseada del croissant y aquí son formados por enrollamiento de esta masa. Posteriormente existen todos los steps de la cocción y llenado del croissant. Termino mi presentación diciendo que hemos visto cómo tanto el proceso productivo como la formulación van a definir e influir la consistencia de la margarina, su plasticidad. Entonces podemos cambiar tanto los parámetros del proceso productivo como la formulación para obtener la margarina que nos es más útil para obtener la aplicación que deseamos hacer. Les agradezco por su atención y, y esto es todo. Me imagino que ahora si hay preguntas, yo ahora voy a interrumpir el compartir pantalla. No tengo la certeza para responder esta pregunta. Pienso que de todas maneras esto se da sobre el producto terminado, final. La pregunta se refiere, ¿no? A las grasas trans, ¿no? Se trata de los ácidos grasos libres, cuando no se tiene que tener más que tiene que haber un límite porque si no, esto también eh, si no, esto da retrogustos. No, 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 yo no me especializo en manteca, más en margarina. Así que esta es la respuesta. No hay una respuesta siempre verdadera, depende obviamente de las cantidades. Cada uno
tiene ventajas que el otro producto no tiene. La manteca tal vez mm, tiene una variedad distinta dependiendo de dónde se produjo. La margarina es más controlada, tiene grasas. Las margarinas no, no parcialmente hidrogenadas tienen seguramente menos ácidos grasos trans respecto de la manteca, entonces hacen menos mal. Pero en una dieta sana, equilibrada, no existe una diferencia. Muchas gracias. Como vimos en las últimas diapositivas, para las margarinas de laminación se usan siempre cantidades mayores de palma y harina de palma, es decir, hay grasas altofondentes. Hay formulaciones sin palma donde es necesario ir a grasas vegetales tropicales, como puede ser la manteca de cacao, la harina o la grasa de sal, y yendo sobre estas grasas, luego son, respecto al aceite de palma, son mucho más costosos. Lo importante es no solo tener la justa composición de las grasas, no se mira solo el origen botánico de las grasas, sino que esto es importante todo el proceso productivo para obtener una margarina que sea suficientemente dura, sí, pero plástica, que no forme grumos, no vaya a romperse, a quebrarse durante la elaboración y el laminado, y como dijimos, si no, después ya no funciona como barrera para el agua, el vapor y el CO2 que se forma durante el croissant. Entonces van a hacerle dar mucho menos al producto. No sé si he respondido correctamente la pregunta. Son las temperaturas intermedias durante la fase de cristalización. Es decir, la cristalización se produce generalmente, depende de instalación a instalación, es un proceso que va de los 3 a 4 estadios de enfriamiento posteriores. Nosotros vamos a setear distintas temperaturas entre cada estadio. Esto va a influenciar sobre cómo la grasa se va a cristalizar dependiendo de los tiempos, y la combinación de estos seteos respecto al seteado de la velocidad de deformación, de agitación durante el enfriamiento, va a modificar la estructura final, que puede ser más o menos plástica. Además de esto, cambia mucho, interviene, tiene un gran impacto también el tiempo de detención en el tubo de detención antes de la extrusión, y cómo está compuesto este tubo, porque en el medio de este tubo de detención puede haber distintos filtros, y dependiendo de dónde están posicionados y en base si la margarina ya se cristalizó antes de pasar a través del filtro o cristaliza solo posteriormente, se obtienen consistencias y rigideces distintas. Son todos estos parámetros de temperaturas, agitaciones y tiempos de detención. Una vez envasada, son muy importantes los tiempos y temperaturas de estacionamiento, porque si una margarina que la hicimos bien, ponele, como de la mejor manera,
Cuando tenemos que estacionarla, podemos ponerla directamente enseguida a bajas temperaturas, 12 grados. Típicamente la margarina sale sobre los 25 grados, aproximadamente entre los 20 y 30 grados. Y si la ponemos enseguida a 12 grados, hay una rigidización muy fuerte de la margarina y durante el estacionamiento se dan estas recristalizaciones de las grasas. Si en cambio vamos a hacer un estacionamiento más gradual, la ponemos enseguida a 18 grados a la margarina y después de una semana la desplazamos a 12 grados y la dejamos estacionando, vamos a tener una formación de cristales distintos que dan una mejor plasticidad a la margarina. Entonces, las variables son muchas y cambian en base también de la formulación misma, a la composición de los ácidos grasos, porque van a cambiar la cinética y la termodinámica de la cristalización de los ácidos grasos. Son las características, me imagino que se está refiriendo a la composición, a cómo tiene que ser tratado antes el aceite, antes de la hidrogenación. Entonces, tiene que ser refinado, tiene que tener respetar determinados parámetros como la acidez libre, ver si hay ácidos grasos libres, la cantidad de agua, la humedad tiene que ser inferior al 0,5%, si no me acuerdo mal. Hay toda una serie de factores que van a hacer más difícil la hidrogenación y disminuyen el rendimiento de la hidrogenación. Después existen varios tipos de hidrogenación caracterizadas por catalizadores distintos. Cada catalizador tiene sus propias condiciones óptimas de reacción. Depende también aquí del caso por caso y depende de cuánto queremos hidrogenar la grasa. Si queremos hacer una hidrogenación completa o solo parcial. Y si es parcial, cuán osada es. Depende de la fórmula y les voy a dar un ejemplo. Para margarinas del laminado, que son aquellas más sostenidas, que tienen que ser más plásticas, es necesario darle varios días, 20, 21 días, 3 semanas con pasajes intermedios a temperaturas distintas para margarinas, para masas que tienen un SFC más bajo, que es menos importante que sean rígidas, perdón, menos plásticas, pueden ser también suficientes solo 5 o 6 días directamente a 12 grados. Depende entonces de cada formulación y depende del uso que se hace, porque si alguien utiliza una margarina y la utiliza fluida y la funde, ni siquiera es necesario estacionar la margarina, porque total, la manera en la cual cristaliza la margarina no es de interés para la aplicación final en cuanto se utiliza líquida. Como les dije, la melange es una vía intermedia entre una margarina y una manteca. Así que trata de tomar las ventajas de una y de la otra. Las ventajas de la manteca son principalmente la parte aromática que tiene la manteca que una margarina difícilmente tiene esa complejidad aromática porque deriva mucho también eh, de dónde llega la leche, qué comieron los rumiantes, etc.
La melange, por lo tanto, utiliza una parte de manteca que puede ser solo el 10% y depende un poco también del costo que se quiere afrontar para tener esta melange, y desde un 10% hasta un 80%. Los porcentajes mayores son un 50%, perdón, porque ya llevan un gusto y un sabor bastante marcado típico de la manteca. Pero contemporáneamente está en la parte de grasas vegetales que te ayudan a elevar la temperatura de función, es decir, la curva de fusión de esa mezcla, y te permite, por lo tanto, de poder trabajar con temperaturas más elevadas o elaboraciones más simplificadas, que es típicamente cuanta más manteca hay que tiene un SFC, cuanta más manteca hay, es más necesario compensar con aceites vegetales más altos fundentes, fracciones de harinas de palma hidrogenada u otro aceite hidrogenado, pero ahí depende si uno quiere tener una grasa hidrogenada o no, si uno quiere tener el palma o no. Depende principalmente de cuánto uno está dispuesto a pagar por esa materia prima. Hemos escuchado con mucho interés la ponencia del profesor Utili, que nos nos habló de este sector que tiene gran importancia, sobre todo para la actividad industrial ligada a la transformación y producción de dulces. La participación ha sido atenta, y la demostración de esto ha sido la cantidad de preguntas que se realizaron. Por lo tanto, yo les agradezco a todos, en particular al licenciado Utili, que se mostró disponible, y espero contar con él próximamente en otros encuentros para profundizar estos temas que representan un rol muy importante a nivel de producción y para las elecciones que tiene que hacer el técnico y por lo tanto también el empresario en las distintas producciones. Les agradezco a todos por su participación y nos veremos en el próximo encuentro. Yo también les agradezco y para mí ha sido un placer. Hemos aprovechado de su disponibilidad.